Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 25 de marzo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas, especialmente en las regiones de Zaporizhia y Donetsk, donde el ejército ruso está intensificando su ofensiva. Las tropas rusas han lanzado asaltos en múltiples direcciones en la región de Zaporizhia. Les vamos a estar mostrando las diferentes direcciones que han tomado las tropas rusas del grupo Vostok en la región de Zaporizhia, pues acercándose a su objetivo de avanzar hacia la ciudad de Orikhiv. Al mismo tiempo, en la región de Donetsk, en la zona central, las tropas rusas también están logrando avances importantes mientras sigue la batalla por la ciudad de Konstantinovka. En este contexto, las tropas rusas en el norte de Donetsk han destruido un importante caldero al sur de Raya Alexandrivka que acerca a las tropas rusas a las puertas de esta importante localidad, este importante bastión del ejército ucraniano en la línea defensiva histórica, la más defendida, la más fortificada de todo el frente ucraniano en el norte de Donetsk. Por si fuera poco, se reportan avances de las tropas rusas que han capturado localidades también en la región de Sumy. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla, no sin antes decirles que Frente Militar y Geopolítico es el único canal, tal vez, pero uno de los pocos canales que transmiten y cubren la información de los conflictos más importantes en el mundo. No solo el conflicto en Oriente Medio, que es un conflicto donde todo el mundo está mirando en este momento, sino un poco más al norte, el conflicto en Ucrania. Somos uno de los pocos canales que cubren ambos conflictos al mismo tiempo, así que los invito a que se suscriban no solamente a Frente Militar y Geopolítico, sino también a nuestros canales alternativos para que puedan estar al tanto de toda la información. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Vamos hacia la ciudad de Orikhiv. Se están intensificando los bombardeos por parte del ejército ruso en la ciudad de Orikhiv. Golpes y golpes llegan cada día sobre lo que está pasando aquí. Y eso se suma a los avances que está realizando el ejército ruso, acercándose cada vez más a la importante ciudad de Orikhiv, tan importante que fue desde aquí, desde donde las fuerzas ucranianas en el año 2023 lanzaron su ofensiva hacia el sur, pero que quedaron frenados cuando se estrellaron contra la línea Surovikin. En las últimas horas se reportan importantes ataques de los drones FPV rusos que están castigando nuevamente la logística ucraniana. Cada movimiento, cada recurso que se mueve por aquí es alcanzado por los drones FPV rusos que están golpeando de manera sistemática y todos los días cada movimiento del ejército ucraniano. Trincheras, fortificaciones, fortalezas, puestos de tiro, posiciones de manera general, logística, depósitos de municiones y todo lo que se mueve cerca de la gran ciudad de Orikhiv, pues las tropas rusas lo están castigando y de esta manera. Eso en cuanto a la ciudad de Orikhiv, pero la verdad esto no termina aquí porque tenemos más informaciones, sobre todo las informaciones que nos trae el medio Zorilla Maps, donde el ejército ruso ha realizado un enorme estirón en las últimas horas y se están acercando a la importante localidad de Omelnik. Si las tropas rusas capturan Omelnik, ya saben lo que va a pasar. Llegarán entonces a las espaldas de Orikhiv, que es uno de los planes que está tratando de desempeñar el ejército ruso. Sí, amigos, vamos a ponernos en contexto. Días anteriores las tropas rusas entraron en Juliapilsk, no confundir con Juliapole. Juliapole está bajo control ruso, pero Juliapilsk es una localidad donde las tropas rusas han entrado en las últimas horas. Se dirigen ahora mismo a Novoselivka mientras tratan de capturar Juliapilsk. Pero lo más importante es lo que está ocurriendo alrededor de Omelnik. Vamos a llegar a donde está Zorilla Maps nuevamente. Aquí está Omelnik, Yegorivka, Siroke, Kopani. En todo este eje, las tropas rusas han comenzado a lanzar una serie de asaltos relevantes que están tomando por sorpresa al ejército ucraniano en este momento. Comienza el asalto a Begnia Terza. Es lo primero que les queremos decir.
Las tropas rusas están asaltando Begnia Terza, que es uno de los puntos importantes del ejército ucraniano en esta zona del frente. De la misma manera, comienzan los movimientos hacia Kopani y, por si fuera poco, los grupos rusos de las unidades rusas del grupo Vostok han realizado un enorme estirón, acercándose casi ya hacia las afueras de Omelnik. Según lo que nos comenta el medio Surya Maps, aparentemente esto es lo que está ocurriendo en una zona bien amplia donde aparentemente toda esta zona que está aquí está siendo cubierta por los movimientos del ejército ruso. Como pueden ver, prácticamente como un cuchillo en la mantequilla, están tratando de avanzar en un puño de ataque importantísimo en toda esta zona del frente. Así que imagínense lo que está ocurriendo, pero también tenemos el comunicado del propio medio Surya Maps que expresaba lo siguiente. Los avances rusos continúan hacia Begna Terza desde 3 direcciones, evitando Svikove. Más al sur, desde Jirke, las tropas rusas de reconocimiento e infiltración han logrado penetrar profundamente, repito, profundamente en territorio ucraniano, aprovechando la escasez de efectivos en este sector de la línea defensiva ucraniana, llegando a las afueras de Novoselivka. ¿Sí? Las tropas rusas han roto el frente aquí aparentemente y han llegado a las afueras de Novoselivka, como estamos aclarando. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan avanzando al sur de Salizhnizhne y al oeste de la línea ferroviaria, donde grupos de infiltración se encuentran ya en Juliapilsk. Ya lo hemos dicho. Aquí están en Juliapilsk, lo pueden ver. Así como en Mirne, donde soldados ucranianos aún permanecen ocultos. Como pueden ver, queridos amigos, la verdad es que el ejército ucraniano se está en este momento desmoronando, se está, podríamos decir, desplomando en esta parte del frente. Las tropas rusas han intensificado su ofensiva, prácticamente se ha roto el frente y avanzan profundamente en toda esta dirección. Repito, si las tropas rusas llegan hasta Omelnik y capturan Omelnik, ya estarían a las espaldas de Orikiv, y créanme que la maniobra de pinza comenzaría rápidamente a tomar forma, ¿sí? Porque creo que sí está, al menos para este 2027, las posibilidades de Rusia pues capturar la ciudad de Orikiv. Eso en cuanto a Zaporizhia, que como pueden ver está que arde, pero también está que arde la región de Donetsk, donde en las últimas horas el propio medio Surya Maps nos venía a informar de una serie de avances múltiples de las tropas rusas, sobre todo luego de la caída de Krichino. El ejército ruso avanza y ha entrado en la localidad de Mirne, pasando por encima de Vasilivka, y se están acercando también a Sergivka desde esta dirección. Días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían entrado en Sergivka, ahora el movimiento es este. Pero ahora también nos llega la información de que evidentemente el ejército ruso ha logrado entrar directamente en Mirne, pasando también por Vasilivka, se están acercando a las fronteras centro-occidentales de la región de Donetsk. Todo esto en el marco de esta ofensiva de primavera, que ya los medios ucranianos se han adelantado a decir que ha fracasado, pero si me dicen que esto es un fracaso, entonces no quiero ver lo que es un éxito, porque si fuera un éxito, entonces, bueno, las tropas rusas ya hubieran llegado precisamente a conquistar todo el Donbass. Los bombardeos con los drones FPV siguen en Kulive, un poco más al norte. El ejército ruso se ha estirado. Siguen también los drones FPV de la unidad experimental Rubicon, golpeando los Terminators ucranianos. ¿Sí? Vamos a ver los Terminators ucranianos. Estas plataformas robóticas que sigue utilizando Ucrania en el frente para llevar la logística, pero que está siendo destruida constantemente por los drones rusos, que siguen castigando y de qué manera pues a los recursos ucranianos de manera general, los carros, la logística y bueno, las posiciones de manera general. Rubicon está haciendo un gran trabajo. Un poco más al norte, en Bodiansk, Svitle, las FAB, nuevamente causando pánico. Las FAB de 500, 1500, 3000 están causando mucho estrago. Sigue el ejército ruso bombardeando y de qué manera toda esta zona donde de verdad se han lanzado, bueno, ¿qué les puedo decir? Si se pudieran sumar los kilogramos de municiones que han sido lanzados aquí entre la artillería y las FAB, pero las FAB están teniendo un predominio tremendo, lo cual desmoraliza, ¿sí? Desmoraliza también, crea el pánico en las fuerzas ucranianas,
También los drones FPV están actuando, como pueden ver, siguen atacando. Incluso las redes antidrones no son capaces de proteger al ejército ucraniano. Y bueno, a pesar de que están las redes antidrones, como pueden ver ahí, los drones FPV rusos se las agencian, se las arreglan para lograr destruir estos carros de combate, como por ejemplo ese carro que ha sido golpeado y está completamente destruido, ¿no? Interesante esa imagen que nos traen desde los medios rusos, fundamentalmente en esta parte del frente. Desde aquí, de la zona centro-occidental de Donetsk, nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka, donde, como vimos ayer, muchas tropas ucranianas han sido rodeadas en la zona sur de la ciudad de Konstantinovka, el corazón del Donbass. Mientras eso ocurre, pues, drones FPV siguen castigando las posiciones del ejército ucraniano, pero nos llega una información importante, ¿no? Un comunicado del medio para la guerra o sobre la guerra que nos habla un poquito de lo que está pasando en la ciudad de Konstantinovka, el corazón del Donbass. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzan hacia el centro de la ciudad desde la estación de tren, atravesando la zona industrial de la empresa Megatex. Han logrado tomar el control del área de subestación PS Ukrsink 110 y la zona industrial de la compañía Metakim. Las tropas rusas consiguieron afianzarse en edificios de la calle Sinkovaya y avanzar hacia las calles Musorsky y Kutuzov, casi en el centro de Konstantinovka. Un poco más al este, unidades del ejército ruso llegaron a las afueras de la zona industrial, a lo largo del río Krivoy Toretsk, tomando los primeros hangares en su parte sur, es decir, todo lo que les hemos mostrado durante todos estos días. Si logran ocupar completamente esta zona, esto proporcionará a las fuerzas rusas una base para avanzar más hacia el noroeste, en dirección a las afueras occidentales de Konstantinovka. Se refiere sobre todo a este avance importante que realizó el ejército ruso en las últimas horas, rodeando a tropas ucranianas, y nos dicen que efectivamente esto les permitirá a las tropas rusas avanzar hacia el noroeste de Konstantinovka, básicamente hacia esta dirección. Esta ciudad es la tercera más grande de toda la aglomeración de Kramatorsk y Sloviansk. La toma de Konstantinovka daría al ejército ruso una base clave para continuar su ofensiva hacia el norte, lo que aceleraría significativamente el ritmo de avance en el frente. Y bueno, lo hemos dicho, queridos amigos, la ciudad de Konstantinovka es la tercera en importancia después de Kramatorsk y Sloviansk. Las tropas rusas se están acercando a Sloviansk y a Kramatorsk, y bueno, ya están combatiendo en Konstantinovka, que debe ser la próxima en caer con los avances que se están produciendo. No solo por los avances, sino por el uso de los drones FPV que están castigando, y de qué manera, al ejército ucraniano. Drones que se levantan desde el suelo, como este, ¿sí? Y que golpean directamente a esta camioneta ucraniana. Drones que se mueven desde el aire y golpean nuevamente a la logística ucraniana. Carros de combate ucranianos completamente destruidos yacen en las carreteras, que se convierten literalmente en caminos de la muerte, para llamarlo de esa manera. Y bueno, las tropas rusas lo están haciendo, y lo están haciendo bien. Soldados ucranianos que también son golpeados por estos drones, soldados que son sorprendidos por los drones FPV. Y bueno, también, por supuesto, los golpes que se le dan a las diferentes posiciones alrededor de la gran ciudad de Konstantinovka, como podemos ver en estas imágenes, que la verdad ahora también las vemos en Irán, o mejor dicho en Irak, donde la base Victoria de los Estados Unidos ha sido golpeada por los drones que les lanzan las milicias proiraníes. Eso en cuanto a la zona de Konstantinovka. Desde el corazón del Donbass nos vamos entonces hacia la zona norte de la región de Donetsk, donde también tenemos informaciones que compartir con ustedes. En las últimas horas se reportan avances importantes del ejército ruso, uno al norte de Nikiforovka y otro en el caldero, el saliente al este de Raya Alexandrivka, que ha caído estrepitosamente bajo control total del ejército ruso. En las últimas horas, varios medios confirman avances rusos al norte de Nikiforovka, aquí lo podemos ver, también ha sido representado por el Ministerio de Defensa de Rusia, y no solo por ellos, sino también por los diferentes medios que citamos a diario. Un avance ya confirmado al norte de Nikiforovka, pero no solamente eso, sino que luego de estas informaciones, pues también nos llegaban estas informaciones, donde, como podemos ver, al sur de Kaleniki, ¿sí?, el caldero, o bueno, prácticamente todo el caldero no, pero sí, este saliente que está aquí,
ha quedado bajo control total del ejército ruso. Las tropas rusas han capturado todo este saliente en las últimas horas. Están expulsando al ejército ucraniano completamente de la zona que más fortificada se encontraba. Qué importante ha sido el avance ruso, qué importante ha sido la toma de Siversk. Si la toma de Siversk hubiera llegado en el 2023, cuando las tropas de Wagner combatían en Bakhmut, que fue su objetivo. Por cierto, los invito a que vean el video de la batalla de Bakhmut, que lo tenemos en nuestro canal también. Pero repito, si las tropas del ejército ruso en aquella época, mientras Wagner combatía en Bakhmut, hubieran logrado capturar Siversk, ya las tropas rusas hace rato hubieran avanzado hacia la ciudad de Limán, porque el objetivo era ese. Mientras Wagner combatía en Bakhmut, el ejército ruso debía tomar Siversk. Miren, desde que Rusia tomó Siversk, qué importante ha sido la toma de Siversk y cómo Rusia se está acercando a las dos grandes ciudades. Hoy en día, el ejército ruso ha capturado este saliente. Medios informan que siguen avanzando hacia el norte. Puede que una gran cantidad de tropas ucranianas queden rodeadas aquí, como la de 81 Brigada Aeromóvil, la 54 Brigada Mecanizada, podrían quedar rodeadas. Mientras eso pasa, pues el bombardeo sigue de manera feroz contra Radio Alexandrivka. Están bombardeando las posiciones ucranianas. Miren aquí con qué intensidad. Están bombardeando brutalmente las posiciones ucranianas en la línea defensiva más fortificada. No solo ahí, sino también, como decíamos ayer, si cae Raya Alexandrivka, las tropas rusas avanzarán directamente hacia Mykolaiv. Y ya, de paso, las tropas rusas están dejando aquí ya su impronta, ¿no? Están golpeando ya con drones FPV las posiciones ucranianas en Mykolaiv, donde hay una central eléctrica muy importante. Por cierto, aquí pueden ver las torres. Las tropas rusas están atacando ya Mykolaiv, que se encuentra apenas a 2 kilómetros a las afueras de Sloviansk. Y pueden ver este soldado ucraniano, que no vamos a ponerlo completo porque ya se imaginan lo que va a pasar. Los drones rusos han llegado hasta ahí. También al sur de Orikuvaka los drones rusos están golpeando. Como pueden ver, el ejército ruso se acerca peligrosamente a estas dos grandes ciudades, Kramatorsk y Sloviansk. Los drones están trabajando 24/7. Hoy precisamente el medio Syria Maps nos daba también otra información con esta serie de avances múltiples que está realizando el ejército ruso, expresando que en los frentes de Siversk y Soledar el ejército ruso está intensificando las operaciones en este frente, con grupos de infiltración avanzando en varios ejes. Múltiples avances en ese frente. Kaleniki ha sido tomado, mientras continúan los esfuerzos para aislar posiciones en el borde occidental de Resnikovka. Las Fuerzas Armadas siguen limpiando las zonas boscosas del norte de Paseno y Nikiforovka y han lanzado ataques para poner a prueba las defensas ucranianas en Ray Alexandrivka, que podría enfrentar un gran asalto en breve. Como pueden ver, así lo afirmaba también el medio Syria Maps. La información nos viene siempre de último minuto. Situación complicada para el ejército ucraniano. Y desde aquí entonces nos vamos ahora hacia la región de Sumy. Pues en la región de Sumy, donde ya las tropas rusas tienen varios ejes de ataque, como este que vemos aquí, este del centro, que es el más importante, ¿sí? Y este del norte, que hace ya varios días Rusia ha tomado una gran cantidad de kilómetros cuadrados al norte. En esos tres ejes, ahora Rusia abre otro eje y han logrado cruzar la frontera de la región de Sumy y han capturado Lukachivka en las últimas horas, según la información que nos traen diferentes medios que citamos a diario. Al sur de Alexandrivka, el ejército ruso ha logrado cruzar la frontera en las últimas horas y han logrado capturar la localidad de Lukachivka, sorprendiendo por completo al ejército ucraniano. Y no sé hasta dónde se va a extender la zona de amortiguación, pero aparentemente la zona de amortiguación rusa en Sumy, Ucrania, está tomando forma cada vez más y cada vez más se está extendiendo. Se está cumpliendo lo que decía el presidente de la Federación Rusa: tenemos que crear una zona de amortiguación en Sumy, y lo están haciendo. ¿Y de qué manera? Aparentemente esto es lo que quiere lograr el presidente de la Federación Rusa en la región de Sumy. Y bueno, con esta información estaríamos ya terminando nuestro programa de hoy con respecto al conflicto ucraniano, ¿sí? O el conflicto en Ucrania, como me gusta llamarlo a mí. No olviden que nosotros en Frente Militar y Geopolítico somos
de los pocos canales que transmiten el conflicto en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania. No olviden que más tarde vamos a tener un video en directo hablando sobre el conflicto en Oriente Medio. También en la mañana hicimos un video en directo donde hablamos de la destrucción de los helicópteros Black Hawk de los Estados Unidos y los radares AN/MPQ-64 Sentinel. Pero ahora nos enfocamos en este instante en el conflicto en Ucrania. Por ahora estamos terminando nuestra transmisión. Más tarde nos vamos a ver de nuevo, pero por ahora terminamos esta información sobre el conflicto en Ucrania. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.